Estoy en Miami. Tuve que pedirle permiso a Puerto Rico para viajar desde Miami, pasando por Puerto Rico hasta Madrid. Y entonces, pues hoy, 13 de agosto, pues tener este momento con Henry Georgette, que es historiador y que además hoy, que es nacimiento de uno de los dictadores que la historia recordará por los siglos de los siglos, pues hacer un paréntesis y un momento para dejar claro en esta plataforma esta utopía hecha realidad según lo que dice el Granma que salió ayer. ¿Cómo estás, Henry? Buenas noches. Mucho gusto, Carlucho. Gracias por la invitación. Saludos desde acá, desde España. Oye, nadie mejor que tú para en una fecha como esta, pues poder poner puntos sobre las IE sobre los dictadores. Así que te cedo este tiempo y somos todos escucha para tu segmento. Bueno, me pareció que para comenzar sería interesante recomendarle al público televisivo una serie que está en Netflix que se llama Cómo convertirse en un tirano. En un tono un poco jocoso, pero a la vez muy serio, te muestra el librito de jugadas necesarias para convertirse en un tirano, ¿no? Cómo tomar el poder, cómo eliminar a tus enemigos, a tus rivales, ¿verdad? Cómo puedes controlar la verdad, cómo puedes establecer un reino del terror y, por supuesto, cómo gobernar para siempre. Y en ese sentido, Fidel Castro es el tirano completamente representativo de este tipo de cosas, ¿no? La primera característica que tiene este tipo de tirano, este tipo de persona, es un enorme narcisismo, ¿no? Esa idea de que ellos y solamente ellos son los llamados a gobernar y desgobernar un país, ¿no? Entonces, y yo creo que ustedes los cubanos conocen muy bien la experiencia desde que desde muy joven Fidel Castro demostró tener esa percepción de sí mismo, ¿no? Incluso cuando en sus comienzos en la universidad y luego en la vida política afiliado de cierta manera al Partido Ortodoxo, él se presentaba como la persona a llamar. Pronto él se separa y va a buscar su propio camino porque él no es una persona que está dispuesta a ocupar un segundo plano. El que tiene que mandar tiene que ser él. Entonces él se pone al frente del movimiento 26 de julio, como saben ustedes, ¿no? Entonces, para tú tomar el poder necesitas primero crear los instrumentos necesarios para llegar allí. Y en el caso de Cuba, como ustedes bien saben, la oportunidad la brindó la dictadura de Batista en los años 50. Ese Batista de 1952 es un Batista muy distinto del de 1940 o incluso 1933. Yo no les tengo que contar eso a los cubanos, ustedes conocen muy bien su historia, pero esa dictadura creó la oportunidad para que una persona como Fidel Castro perdón, pudiera cumplir con su ambición, ¿no? Por supuesto, una persona tiene que crear una organización, un tirano tiene que crear una organización de gente que le sea fiel. Y en ese sentido, contó desde su hermano, ¿verdad? Raúl, hasta otras personas que eran de su absoluta confianza, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la persona puede crear las condiciones para la toma del poder. El caso de Fidel Castro se parece más al de tiranos como Kim Il-sung de Corea del Norte o quizá el mismo Francisco Franco de España, porque recuerden que ambos llegaron al poder por la vía de las armas, ¿no? Ha habido otros tiranos que han llegado al poder por vía pacífica, incluso por vía electoral, como el caso de Adolfo Hitler, ¿no? Él trató en su momento de dar un golpe de Estado, no le funcionó y optó por las elecciones. Aquí vemos a Francisco Franco, que por supuesto, como ustedes saben, en España se puso al frente del movimiento nacional,
se enfrentó a la República y después de una sangrienta guerra civil de 3 años, logra hacerse con el poder absoluto y logra hacerse además como el líder indiscutible. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, al principio él no era el líder natural de ese movimiento. En cambio, Fidel Castro con su movimiento 26 de julio, aunque no era el único movimiento, ni siquiera en Cuba que luchaba contra Batista, se convierte rápidamente en la referencia y es por eso que él puede asumir una posición de liderazgo. Por supuesto, una persona, un dictador y un narcisista como Fidel Castro no puede soportar que le hagan sombra. Y en ese sentido se trata de aplastar a sus rivales. Una vez que llegas al poder, es muy importante para mantenerte que no tengas nadie que pueda convertirse en una referencia. Sabemos el caso de Camilo Cienfuegos, sabemos el caso de Che Guevara, todas personas que o murieron en circunstancias misteriosas o fueron apartadas del poder. No, por supuesto en tiempo... el mismo caso de Dorticó, que bueno, cuando se produce los sucesos del 59, se le da... Lo que recoge la historia es que Fidel no quería ningún cargo, por eso es que Urrutia es el presidente en turno, y después se maneja que Dorticó, y de momento Dorticó se suicida, y de ahí viene todo eso que está hablando, que son tantos que hacían sombra, que llega inclusive hasta Roberto Robaina, que le demuestra en manifestaciones populares el cariño que le tenía a la gente y el poder de convocatoria que tenía, lo defenestró igual. Es así. Y eso por supuesto no se termina allí. Eso es una constante. Sin irnos muy lejos, recuerden los años 80 el caso del general Ochoa. ¿Cómo no? Que fue como él se estaba convirtiendo, se estaba perfilando como una figura importante dentro de la guerra de Angola, le estaba haciendo sombra a Fidel Castro. Entonces, de esa manera, Fidel decide, bueno, este señor no puede seguir adelante, me está haciendo sombra, tengo que echarlo a un lado. Entonces, esa es una constante dentro del régimen de un tirano. Sí. Tiene que ser así, no puede haber una sombra, no puede haber nadie que diga, o sea, Fidel es el número 1, no puede haber ni siquiera un número 2. Henry, le quiero regalar una anécdota para que guarde usted, que quizás no sepa. Uno de los conductores de televisión más populares que dio Cuba era un joven del grupo de pantomima de la televisión cubana. Su nombre es, porque vive aún, Salvador Blanco. Y lanzaron un programa para la juventud en el año 78, a raíz del Festival de la Juventud y los Estudiantes. Y este era un hombre con una picaresca y con un gracejo único, y se hizo muy popular, muy popular. Y un día estaba Fidel Castro en el estadio viendo un juego de pelota en el Estadio El Cerro, y estaba como el tercer, cuarto inning, y de momento por otra entrada llegó Salvador, que iba a ver el juego, y el estadio lo aplaudió, y fue una cosa, era un tipo de pueblo, ¿no? Un tipo muy popular. Y de momento Fidel preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién llegó? Y le dijeron, no, es que llegó Salvador, el de un programa y lo mandó a buscar. Y Salvador, en esa manera única y descamisada que tenía, cuando llegó delante de Fidel, le dijo, ¿viste? Ya soy más popular que tú. Bueno, Salvador fue sacado de la televisión, estuvo preso, tuvo que salir exiliado a París, Francia. Hoy es un reportero de televisión y Radio Martí. Y eso yo creo que da el traste exactamente con lo que usted está diciendo. El narcisismo de este hombre no solo era en la política, en lo que fuera. En lo que fuera. No tolera sombra. Ese es un sol que tiene que brillar solo. Entonces, cualquier tipo de popularidad
que se pueda tener. Y el caso, el ejemplo que traes es muy pertinente, porque tú dirías, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es un humorista, eso no importa. Fíjate que en realidad sí importa, porque el narcisista no tolera no ser el centro de atención. El narcisista tiene que ser el centro de atención siempre. Entonces, eso es muy importante dentro de lo que estábamos hablando de acabar con las rivalidades, Claro. ¿verdad? Y también está, por supuesto, el control de la verdad. Como ustedes saben, por supuesto en Cuba no hay una prensa libre, ¿no? Hay un solo medio de comunicación, que es los medios de comunicación oficiales, el Granma, la televisión, todo está controlado por el régimen, ¿verdad? No hay ninguna otra voz que se pueda escuchar. Tienes que controlar la verdad. Y la verdad es lo que tú digas, no lo que está pasando. Entonces ustedes saben también, conocen de sobra las limitaciones que hay en Cuba para las personas que quieran tener acceso a la internet. Y lo hemos visto recientemente ahora con las protestas tan valientes del pueblo cubano. Hemos visto que incluso han cortado el servicio de internet por completo para tratar de acallar la voz del pueblo. Entonces, el control de la verdad es una cosa muy importante, y eso lo entendía perfectamente Stalin, ¿no? Si comparamos otro tirano, Stalin era una persona que incluso llegaba a reescribir el pasado, ¿no? Ustedes ven esas famosas fotos de Stalin con todos los miembros del Partido Comunista a su alrededor, y cómo los van borrando a medida que Stalin los va eliminando, como si nunca hubieran existido, ¿no? Y al final está Stalin solo en la foto, en una foto que al principio había 5 o 6 personas, al final está Stalin solo porque a los demás los ha matado. Entonces, el control de la verdad es muy importante. Si el pueblo cubano no sabe lo que está pasando afuera, si el pueblo cubano no tiene idea de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en el resto de América Latina, por supuesto que está en desventaja frente al régimen. Claro. Entonces, por supuesto, el reino de terror, ¿verdad? El reino de terror que que han establecido todos los tiranos, ¿verdad? En Kim Il-sung, bueno, Kim Il-sung lo han endiosado, entonces cualquier otra posición queda completamente apartada, ¿no? Y en Cuba, por supuesto, sabemos cómo se persigue a las personas por sus delitos de opinión, se les encarcela, se les agrede públicamente en las calles. Existen todas estas algazaras de gente que van afectas al régimen, que van a silenciar o a tratar de silenciar al pueblo cuando el pueblo sale en justa protesta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Y por supuesto la idea de que el régimen es eterno. El régimen es eterno y es incambiable, ¿verdad? En Cuba, por supuesto, Fidel Castro tuvo las riendas del poder, a pesar de que él decía que se había retirado, tuvo las riendas del poder hasta su muerte, ¿verdad? Después le sucedió, generacionalmente le sucedió el hermano, y hoy en día está este señor que ni merece ser nombrado, pero que refleja esa idea de que el partido va a estar en el poder permanentemente. Ahí lo vemos. Entonces, la idea de que para Cuba no hay otra posibilidad. Eso es lo único que hay, ¿no? El caso más espantoso, comparable con el de Cuba, es el del caso de Corea del Norte, en el que tenemos una monarquía roja, ¿no? Tenemos la familia Kim, ¿verdad? Primero Kim Il-sung, que surge en los años 40, cuando se establece Corea del Norte bajo la tutela de Stalin, precisamente. Después viene el hijo, Kim Jong-il, y ahora es el nieto, Kim Jong-un. Entonces es como una monarquía. Kim primero, Kim segundo, Kim tercero. Claro. Y ahí, bueno, es la idea de gobernar para siempre. De hecho, en Corea del Norte se dice que cuando nació Kim, era invierno y se derritió la nieve y florecieron las plantas. ¿Cómo no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de endiosar al tirano, convertirlo en una persona sobrenatural, ¿no? Prácticamente en un dios, ¿no?
en la Unión Soviética, Stalin era el padrecito Stalin, o sea, era prácticamente el padre del pueblo ruso, del pueblo soviético. Entonces, y bueno, ustedes saben los cuentos de Fidel Castro con la Navidad y que quién era el que traía los regalos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que para desestimular, ¿verdad?, el sentimiento religioso del pueblo cubano y sustituirlo por la adoración al tirano. Así mismo. Entonces, ese tipo de cosas que estamos viendo nos hace ver claramente, ¿no?, cómo la tiranía de Fidel Castro se compara perfectamente con estas otras tiranías que aparecen en esta serie de Netflix. Por cierto, aunque no le dedican un capítulo específicamente a Fidel Castro aparece mencionado repetidas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de cómo deshacerse de los rivales, ¿no? Como por ejemplo en Irak, Saddam Hussein se deshizo de todas las personas que podían hacerle sombra, ¿no? Y lo hizo de la manera más despiadada. En el caso de Fidel, ustedes saben, suicidios, muertes misteriosas, accidentes aéreos, envíos al exterior, y finalmente queda solamente esa persona en el centro del poder. Es bueno, Henry, que hoy nos hayas concedido esto, porque con lo que hemos podido aprender en el tiempo que llevamos haciendo esto para las redes sociales, es que hay mucho público joven también. Y yo creo que hay mucha gente que la historia le puede quedar, y más un día como hoy. Creo que es un resumen que debemos compartir y que debemos pues también dejar en nuestra plataforma para recordar exactamente este día como debe ser, como un día en el que nació un hombre con una gran habilidad para manejar pueblos, para embaucar, engañar y sobre todo para hacer infeliz a muchos seres humanos, porque la historia así al final lo puede recordar. Hoy viendo todo lo que se vive en Cuba hoy es el resultado de eso que acabas de exponer. Ese país enfermo, herido, sin comida, sin medicina, muriéndose la gente y solo pidiendo libertad, es el resultado de la obra de un hombre que lo llevó ahí. Entonces, claro, yo con... creo que sin duda, Carlucho, mira, la enseñanza pues tiene que ser, bueno, por supuesto, el fortalecimiento de la democracia, entender que no hay salvadores, que esas personas narcisistas generalmente padecen de un desorden mental sumamente dañino, porque el narcisista, para llevar adelante su plan, está dispuesto a pasarle por encima a todos los demás, no considera a las demás personas valiosas o útiles, ¿entiendes? Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, no hay salvadores. Cuando una persona te diga, yo soy el único que puede resolver esto, pregúntate si de verdad esa es la única persona que puede resolver ese problema. Generalmente no es verdad. Y en el caso de Fidel Castro hemos visto que no solamente no pudo resolver ninguno de los problemas, sino que los empeoró. Y ahora Cuba está mucho peor de lo que estaba en sus orígenes. No cabe ninguna duda. Y todas las famosas logros, entre comillas, de la Revolución Cubana han quedado completamente desmantelados y mostrados que no eran sino una fachada, ¿verdad? Una fachada para el consumo externo. Exacto. Porque el pueblo cubano sabe muy bien qué es lo que le está pasando. Pero era para que la gente afuera creyera que la cosa en Cuba estaba mucho mejor de lo que estaba, y sabemos que eso no es así. Y hoy en día cualquier persona que tenga alguna duda lo que tiene que hacer es ver lo que está pasando hoy por hoy en Cuba.